Si en el vídeo anterior hemos visto las compensaciones que se dan dentro de la estructura de la carrera, que creemos que en muchos casos se salen de la variabilidad óptima o de la adaptación individual, podemos considerar que son potencialmente de riesgo o limitadoras del rendimiento, en este vídeo ahora nos vamos a centrar sobre las variaciones sobre la estructura de la carrera que se da en especialidades del atletismo o en situaciones de una misma especialidad que están provocadas por las exigencias técnicas, es decir, la eficacia técnica a la hora de realizar una práctica implica que la técnica de carrera se modifique, es decir, que adquiera una estructura diferente dirigida a optimizar el resultado. Dentro de esta variabilidad, dentro de estas adaptaciones, no todos los sujetos, no todos los atletas toman esta misma opción. Del mismo modo que estas opciones, estas adaptaciones a las exigencias de una técnica, se dan en algunos casos unas adaptaciones óptimas y también se dan una serie de compensaciones que no son las óptimas, es decir, que se generan también errores en la estructura a la hora de adaptar la carrera a estas exigencias de la especialidad. Correr en curva requiere una modificación de la estructura del patrón básico de la carrera en línea recta. En este tipo de carrera en curva hay un trabajo que es diferente de toda la pierna derecha y la pierna izquierda, asimismo también afecta a la cuestión postural del tronco y la acción del braceo. Si observamos en muchos atletas, sobre todo corredores que sean de medio fondo, que tienen que hacer muchas series, se producen situaciones peculiares que les puede llegar a afectar su propia estructura anatómica, hasta el punto de que cuando corren en línea recta el pie derecho va mucho más rotado hacia el exterior, una rotación que algunas veces parte ya desde la cadera, es decir, que hay una rotación externa del fémur derecho y otras que es una mayor eversión del pie. Esto viene derivado que al hacer siempre las series en el mismo sentido, se ha provocado una adaptación que puede ser eficaz para la curva, pero a la larga esto puede generar descompensaciones y desequilibrios. Aquí tendríamos que hacer una propuesta de que en la medida de lo posible las series se pudieran hacer cada semana en un sentido distinto, es decir, que en los propios estadios una semana se tuviera que tener la cuerda a la derecha y en otra semana la cuerda a la izquierda. Pero como esto no es posible ni depende de los atletas, sería que siempre en los calentamientos, en las trotes o cuando van haciendo circuitos por el campo, que procuren girar siempre hacia la derecha para compensar las series en la pista. En las carreras de pista cubierta, en la temporada indoor, la curva tiene un efecto mucho más agresivo sobre la estructura de la carrera. Por ejemplo, sobre todo observamos que el pie derecho, al tener que tomar el peralte, que está más alta la parte externa del pie que la interna, debe realizar unas compensaciones en forma de rotación externa de cadera, es decir, que la rodilla apunte hacia el exterior para que el pie pueda apoyarse lateralmente y no ceda y no fuerce tanto la torsión lateral externa, es decir, la torcedura del tobillo por la zona del peroné. En el salto de altura es quizá cuando la carrera en curva llega a un punto de mayor exageración en relación a la carrera en curva en las carreras.
puesto que la inclinación es muy extrema. Es decir, a mayor velocidad que lleve el saltador en la aproximación, mayor inclinación deberá llevar el cuerpo, y es lo que es más importante, que en el momento que se apoya el pie derecho, toda la pierna derecha, cadera, tronco, deben estar en un mismo eje. No se puede tener una inclinación del tronco pero que las piernas vayan casi rectas, ni al revés, que hay una inclinación en las piernas y el tronco recto, porque entonces en la batida se lanzarían contra el listón. También al llegar a la batida, como veremos, hay un adelantamiento de la pelvis en relación a la línea de hombros, es decir, que se echa hacia atrás toda la parte superior del cuerpo del saltador. La salida de tacos es una modificación de la estructura de carrera en que se provoca una gran aceleración, y entonces aparece una característica como que el apoyo está siempre detrás del centro de masas. En la carrera, cuando ya se va en carrera lanzada, el apoyo del pie se coloca delante del centro de masas, que es lo que diríamos la fase de frenado, para luego pasar atrás al propulsar la pelvis hacia adelante. Pero en la carrera de velocidad, durante esta primera fase de salida, el pie se está apoyando detrás del centro de masas, el atleta tiene la sensación que va a caer de bruces, por eso es imprescindible un nuevo apoyo muy rápido, es decir, que son unos pasos muy cortos en que progresivamente el atleta se va elevando. Para que sea eficiente, esta elevación no puede ser brusca. En los corredores de velocidad de 100 metros, se llega a la posición erecta prácticamente pasados ya los 30 metros. Esta situación de la salida de tacos para alcanzar la posición ya óptima de carrera, la verticalidad, no se da en las carreras de 100 y 110 metros vallas, puesto que la proximidad de la valla obliga a que en el sexto apoyo tras la salida el cuerpo ya debe estar vertical, como vamos a ver en estas dos filmaciones comparadas de una salida de tacos en una carrera de velocidad y en una carrera de vallas. En todas las carreras, tanto de velocidad y de fondo, la longitud de zancada, la amplitud y la frecuencia dependen del ritmo y de las características individuales de cada corredor, tanto de su antropometría como su nivel de forma. No obstante, en las carreras de 110 metros vallas, por ejemplo, para los atletas de alto nivel mundial y mucho más exagerado en las mujeres, la carrera entre vallas exige recortar muchísimo la zancada, porque si fueran en su zancada más amplia se comerían las vallas. En los 400 metros vallas, la distancia entre vallas obliga a exigir una zancada que no puede ser regresiva como podría suceder en un 400 metros lisos, en que a medida que va aumentando la fatiga, la zancada del atleta se va recortando moderadamente, pues tienen que recortarse de una manera muy escalonada, es decir, porque no pueden llegar a una valla de repente que se meten encima de ella porque han dado dos pasos de más, o que se quedan excesivamente alejados. El trabajo rítmico y la regulación de la zancada en los 400 metros vallas es una de las grandes diferencias entre el corredor de 400 lisos y el corredor de 400 metros vallas. La carrera en los saltos horizontales es progresiva, comienza con mucha amplitud y va ganando frecuencia, para que en los últimos 3-4 apoyos, o incluso en el penúltimo paso, se provoca una
incremento de la frecuencia, atletas recortan el penúltimo apoyo, otros están bajando mucho el centro de masas. Aquí vemos a Torrijos, que ha bajado mucho, a Rojas, que no ha bajado prácticamente la cadera, o este saltador de triple, que prácticamente se ha agachado y llevado los dos brazos atrás. Este da un pequeño, casi un pasito, es decir, que la llegada a la tabla provoca importantes modificaciones en la estructura de carrera. En el lanzamiento de jabalina se da una doble modificación de la estructura de la carrera. En una primera fase, que es cíclica, en que es una carrera prácticamente como la carrera normal, pero que se lleva la jabalina por encima de la cabeza, estática. Es decir, que hay un bloqueo del brazo derecho, pero el resto de la carrera se mantiene exactamente igual que cuando se corre sin jabalina. En la fase cíclica de la carrera, que le llaman los cruces, lo que se cruzan son las piernas, es decir, es la articulación de la cadera, pero la pelvis, la línea de la pelvis, se mantiene paralela a la línea de hombros y a la línea de la jabalina. Es decir, que es una carrera lateral, cruzando las piernas, no una carrera frontal, es decir, una carrera en que la pelvis vaya perpendicular a la dirección de la carrera y los hombros vayan alineados en la dirección de la carrera. Esta ruptura de la carrera lateral para pasar la pelvis al frente no se hace hasta la acción final. En salto con pértiga, las dos manos permanecen fijando la pértiga, es decir, que se repite otra vez el proceso, en que es una carrera básicamente con una estructura muy similar a la de la longitud, en progresión, en amplitud, termina en frecuencia, pero la compensación de brazos es mínima, porque ambos brazos tienen que estar pendientes de que las manos sujeten bien la pértiga y no hayan oscilaciones de la pértiga hacia los lados. Son diferentes patrones, adaptaciones a una nueva forma de correr, que además nos modifica mucho la posición del centro de masas del conjunto saltadora-pértiga. Así, en este vídeo hemos visto adaptaciones de la estructura de la carrera a las exigencias de las diferentes pruebas de atletismo. Pero además podemos encontrar en el atletismo otros patrones que se repiten, comunes en muchas especialidades, que trataremos en el próximo vídeo.